Las primeras horas de 2013 estuvieron marcadas por la gran tragedia. En Abidjan, Costa de Marfil, 60 personas murieron durante una estampida humana. Las víctimas, la mayoría de ellas de entre 8 y 15 años, asistían a un estadio para ver un espectáculo pirotécnico con motivo del Año Nuevo. Bien sûr, nous puissions engager toutes les enquêtes, voir ce qui a conduit a ce drame pour éviter que cela ne se reproduise. Mientras, los venezolanos vivían momentos de incertidumbre por el inestable estado de salud de su presidente Hugo Chávez, afectado por un cáncer terminal que a la postre le impediría asumir un nuevo mandato el 10 de enero. El proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso. En Estados Unidos, Barack Obama juró para un segundo mandato como presidente, haciendo énfasis en las minorías como los migrantes. Our journey is not complete until we find a better way to welcome the striving, hopeful immigrants who still see America as a land of opportunity. Su llamado tuvo respuesta unos cuantos días después. El 28 de enero, un grupo de senadores demócratas y republicanos presentó un pacto para lograr una reforma migratoria que fructificó meses después en el Senado, pero no tuvo eco en la Cámara de Representantes. Cuba registró severos cambios desde el primer mes del año, cuando entró en vigor una reforma migratoria que permitía a sus ciudadanos salir del país con solo mostrar un pasaporte y la visa del país de destino. Primera vez que voy a viajar con mi papá, que hace 10 años que no lo veo. En Amenas, Argelia, helicópteros del ejército realizaron un operativo en una planta de gas para rescatar a 41 técnicos extranjeros. 30 secuestrados y 15 rebeldes murieron en la acción. It is a very dangerous, a very uncertain, a very fluid situation, and I think we have to prepare ourselves for the possibility of bad news ahead. Con una nueva tragedia se saldó el mes. Una luz de bengala detonó un incendio en una discoteca de Santa María en Brasil, provocando la muerte de 245 personas. Qua propter bene consus pontes huius actus, plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri. Durante febrero, el Papa Benedicto XVI conmocionó con su renuncia a los más de 1.100 millones de católicos en el mundo. Argumentó el deterioro de su estado físico y anunció que su dimisión sería efectiva a partir del 28 de febrero. Se convirtió en Papa emérito y ahora vive en la residencia de verano de Castel Gandolfo. En Asia, Corea del Norte realizó la tercera prueba nuclear de su historia. Fue una explosión subterránea, similar a las de 2006 y 2009, que condenó de manera unánime el Consejo de Seguridad de la ONU. La mañana del 15 de febrero, una bola de fuego surcó el cielo de Rusia. Era un meteorito de 10.000 toneladas y 17 metros de diámetro que entró a la atmósfera terrestre a una velocidad de 18 kilómetros por segundo y se desintegró en tan solo 32 segundos. Челябинск попал в зону действия метеоритного дождя. Я думаю, специалисты позже дадут более точные данные. Хотел бы обратиться к жителям города с просьбой сохранять спокойствие. La explosión, que tuvo una potencia equivalente a 31 bombas atómicas, provocó heridas a más de 1.200 personas en la ciudad de Chelyabinsk, en la región de los Montes Urales. Oscar Pistorius, el primer atleta con doble amputación en participar en unos Juegos Olímpicos, se convirtió en nota extradeportiva. Tras haber asesinado a su novia al confundirla, dijo, con un ladrón. Febrero fue testigo de uno de los robos más espectaculares de la historia. Disfrazados de policías, 8 ladrones robaron de una aeronave en el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica, una carga de diamantes valuada en $50 millones. The operation at the airport has taken exactly 3 minutes. So this was a very quick hit and run, very well organized. En mayo, 31 personas serían arrestadas por su presunta implicación. ¡Patria socialista, muerte! En marzo, la muerte sorprendió al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Se decretaron 7 días de luto en los que la población se volcó a despedir a su caudillo. A las exequias
asistieron numerosos jefes de Estado, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto. México se hace presente en esta región de América Latina, de la que orgullosamente forma parte. Ese mismo día, Nicolás Maduro juró como presidente. Menos de una semana después, Latinoamérica se conmovió con una buena noticia. Habemus Papam. El argentino Jorge Bergoglio fue electo como el primer papa de la región en la historia pontificia. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. En el plano político, en China, Xi Jinping sustituyó a Hu Jintao al frente de la segunda economía del mundo para un mandato de 10 años. En Irak se conmemoró el 10º aniversario de la intervención de Estados Unidos en medio del resurgimiento del terrorismo y la violencia sectaria. Y la guerra civil en Siria cumplió 2 años. En medio de las denuncias internacionales de que en el conflicto se estaban utilizando armas químicas. Again, my announcement should serve as an unequivocal reminder that the use of chemical weapons is a crime against humanity. En un hecho inédito, la Asamblea General de la ONU aprobó el primer tratado para reglamentar el comercio internacional de armas convencionales, tras 10 años de intensas negociaciones. México fue uno de los primeros países en suscribirlo. We believe that an effective implementation of this treaty will make a real difference for the people of the world. Abril vio morir a una de las grandes figuras de nuestro tiempo, la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien fuera conocida como la Dama de Hierro. To the days of industrial relations anarchy or mass nationalizations or weak defenses, she gave the country a new consensus to unite behind. Su cuerpo fue trasladado a la Catedral de San Pablo, en donde la reina Isabel II encabezó el funeral. La tragedia empañó el maratón de Boston luego de un atentado terrorista que provocó la muerte de 3 personas y heridas a más de 170. Los responsables fueron 2 hermanos chechenos, uno de los cuales fue abatido horas más tarde. En América Latina, Nicolás Maduro fue proclamado presidente tras una polémica elección. Días antes, al iniciar su campaña, había dicho que se le había aparecido Hugo Chávez bajo la forma de un pajarito para bendecirlo. Y en Chile, 4 décadas después de su muerte, fueron exhumados los restos de uno de los más grandes poetas del siglo XX, Pablo Neruda. ¿Es posible encontrar sustancias tóxicas después de tanto tiempo? La respuesta es sí. Si es probable que las podamos encontrar, lo vamos a saber durante esta semana. Al finalizar el mes, después de permanecer 33 años en el trono, la reina Beatriz de Holanda abdicó en favor de su hijo Guillermo Alejandro. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Por primera vez en los últimos 120 años, un varón asumió el trono. Mayo nos trajo a la memoria 2 momentos trágicos en el que participaron oscuros personajes, quienes sin embargo vieron recaer sobre ellos la acción de la justicia. En Guatemala, un tribunal halló culpable al exdictador Efraín Ríos Montt de genocidio y crímenes de guerra, y lo sentenció a 80 años de cárcel. Ríos Montt rechazó los cargos. Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara
contra una raza, una etnia o una religión. Y en Argentina se registró la muerte de Jorge Rafael Videla, dictador que purgaba 2 sentencias de cadena perpetua por crímenes contra la humanidad y violaciones a los derechos humanos. Ascendió al poder en 1976 y durante su régimen fueron torturadas y desaparecidas al menos 30.000 personas. A un hombre que mató, torturó, robó y violentó la Constitución en todo momento. En Medio Oriente se incrementaron los temores de que se extendiera el conflicto bélico en la región, luego de que Israel atacara instalaciones militares en territorio sirio, hecho que Rusia y China condenaron. Mientras, en Cleveland, Ohio, el ser humano volvía a mostrar su lado siniestro. Tras 10 años de cautiverio, en un sótano, 3 mujeres fueron liberadas. And we hear this girl going nuts on the door. So when I come out the house and look, I say, well, that don't look right. Una de ellas, Amanda Berry, había logrado escapar y desde casa de unos vecinos llamar a la policía. El responsable, Ariel Castro, fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, a 4 meses de que hubiera sido descubierto, se suicidó en su propia celda. El mes finalizó con un premio al esfuerzo. Los físicos Peter Higgs, François Englert y el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, fueron reconocidos con el Premio Príncipe de Asturias por el descubrimiento del bosón de Higgs, llamada la partícula de Dios, considerada la clave fundamental para explicar el origen de la materia en el universo. Junio pasará a la historia como el mes en que salió a la luz pública uno de los grandes escándalos de espionaje más grandes de los tiempos modernos. Edward Snowden, un ex empleado de la CIA, reveló documentos clasificados sobre el sistema de vigilancia del gobierno estadounidense, que incluía llamadas telefónicas a ciudadanos no solo norteamericanos, sino de terceros países. La administración de Barack Obama justificó la medida y exigió la expatriación de Snowden. What we know is that we're following all the appropriate legal channels and working with various other countries to make sure that rule of law is observed. And beyond that, I'll refer to the Justice Department that has been actively involved in the case. Snowden buscó asilo en diferentes países. Finalmente, quedó varado en el aeropuerto de Moscú. Он самостоятельно выбирал свой маршрут, об этом мы узнали, как и большинство присутствующих из средств массовой информации. Он не пересекал российскую границу, и мы считаем абсолютно необоснованными и неприемлемыми те... Tras un conflicto diplomático, Rusia concedió asilo a Snowden. En Turquía, fueron utilizados balas de goma, chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes acampados desde el 1 de junio en el Parque Gezi y que protestaban contra el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. En Sudáfrica, Nelson Mandela mostró los primeros signos de que su vida estaba llegando al ocaso. Former President Mandela remains in a critical condition in hospital. En India, en la región del Himalaya, cerca de 1,000 personas perdieron la vida tras los deslaves e inundaciones en la región. Un rayo de esperanza para 11 millones de indocumentados pareció brillar al terminar el mes, luego de que el Senado aprobara una propuesta de reforma migratoria. Sin embargo, en los meses siguientes, los republicanos en la Cámara de Representantes rechazaron sistemáticamente analizar este asunto. Al iniciar el mes, Egipto vivió una nueva crisis. El presidente Mohamed Morsi fue derrocado. 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية والوطنية وقوبل بالرفض. El país quedó dividido entre los simpatizantes del depuesto mandatario y sus detractores, lo que llevó a un baño de sangre. And they wanted to provocate the armed forces in order, frankly speaking, to have this tragic event. 2 accidentes ferroviarios de grandes proporciones dejaron su huella en julio. Primero en Quebec, Canadá, 42 personas perdieron la vida luego de que una formación de trenes cargados con petróleo estalló en un área poblada. Y 2 semanas más tarde, en Santiago de Compostela, en Galicia,
Un tren de alta velocidad descarriló debido al exceso de velocidad con el que era conducido. 80 personas murieron en el percance. Él estaba viendo una película en su ordenador y notó que entraba en una curva muy rápido, pero excesivamente rápido. Y en esto, cuando estaba viendo que iba muy rápido, saltó por los aires, se volcó el vagón. En el ámbito religioso, el Papa Francisco aprobó el segundo milagro atribuido a Juan Pablo II, con lo que autorizó se convirtiera en santo. Il miracolo attribuito all'intercessione del beato Giovanni Paolo II, Carlo Giuseppe Wojtyła, sommo pontefice. Y realizó su primer viaje al extranjero para presidir en Brasil la Jornada Mundial de la Juventud. Los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. La nobleza ocupó también un espacio importante en los informativos. El Palacio de Buckingham dio a conocer el nacimiento del príncipe George. Este bebé real desplaza al príncipe Harry en la línea de sucesión al trono y se ubica como el tercero después de su abuelo, el príncipe Carlos, y su padre, el duque de Cambridge. La violencia regresó a Medio Oriente a lo largo de agosto. Egipto volvió a vestirse de luto luego de que 2 campamentos de los hermanos musulmanes fueran arrasados por el ejército, dejando un saldo de 638 muertos y más de 3.000 heridos. أنا أتمنى من الله عز وجل إن يحسن الدماء، يعني ما تبقاش زيادة عن نفس الحالة اللي احنا شفناها دي، احنا عايزين مصر تعيش في أمان. El país se polarizó y las esperanzas de reconciliación se desvanecieron. Bajo ese telón de fondo, Hosni Mubarak salió de prisión para ser internado en un hospital donde permanece en arresto domiciliario. إن كيف يخرج أو يتم إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل الثوار وجميع المصريين والعالم شاهد قتل الثوار على شاشة التلفزيون. La crisis en Siria también se agudizó. Estados Unidos amenazó con desencadenar una intervención militar contra el régimen de Bashar al-Assad, luego de que la población civil fuera bombardeada con armas químicas. Más de 1.000 personas perdieron la vida en la operación. Terrible news about what seems to be another ceaseless and needless, tragic deaths of perhaps hundreds of civilian citizens, and our condolences go out to them. Esta acción generó una condena internacional generalizada a la que se sumó México. Siria logró librarse de una intervención militar luego de acordar que las armas químicas en su poder abandonarían el país antes del 31 de diciembre para ser destruidas. Mientras, Irán vio llegar a un nuevo presidente, Hassan Rouhani, un moderado que en solo 3 meses consiguió firmar un acuerdo nuclear histórico en el que participaron 6 potencias mundiales. Septiembre lanzó un grito de alerta por los daños ambientales producidos por el hombre. Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas reveló que las sequías cada vez más extremas, las tormentas violentas, la pérdida de hielo en el Ártico y el derretimiento de glaciares son 95% consecuencia de las actividades humanas. The evidence of the human impact on climate change is incontrovertible now, and that's why we've said that warming of the climate system is unequivocal. Días antes, 30 activistas de Greenpeace que pretendían realizar una protesta en una plataforma petrolera en el mar de Pechora habían sido detenidos por las autoridades rusas y acusados de piratería. Mientras, en Japón, las autoridades sanitarias advirtieron que los niveles de radiación cerca de un tanque que presentaba fugas en la planta nuclear de Fukushima eran 18 veces más elevados a los registrados el 22 de agosto pasado y señalaron que 4 horas de exposición resultarían letales. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ordenó clausurar 2 de los reactores. En septiembre, la cumbre del G20 en San Petersburgo se realizó en medio de la tensión entre Estados Unidos y Rusia, porque este país otorgó asilo al exanalista de la CIA, Edward Snowden. Siria fue el tema que mayor atención acaparó a la par de los problemas que enfrentan las naciones emergentes. El terrorismo volvió a aparecer en escena. En Nairobi, Kenia,
entre 10 y 15 miembros de la milicia islámica Al-Shabaab dispararon indiscriminadamente contra cientos de civiles. Our resolve to defend our country has never been higher. And we want to say that we will take the war to the criminals' doorsteps. Los terroristas se atrincheraron durante 4 días. El balance final fue de 61 civiles muertos y 175 heridos. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, decretó 3 días de luto nacional y confirmó que una británica y 2 o 3 estadounidenses participaron en el ataque. Con el gobierno virtualmente paralizado desde el primer minuto de octubre, inició actividades la administración estadounidense. La causa, la falta de un presupuesto para el año fiscal, condicionado por los republicanos al aplazamiento de la reforma al sistema de salud. They've shut down the government over an ideological crusade to deny affordable health insurance to millions of Americans. In other words, they demanded ransom just for doing their job. Además del presupuesto, se debió elevar el techo de endeudamiento para evitar una moratoria en los pagos. Finalmente, el problema se conjuró. Para evitar que se repita esta situación, el Senado debate la aprobación de un presupuesto bianual. La tragedia envolvió a octubre. Iniciando el mes, una pequeña embarcación con 500 africanos naufragó a medio kilómetro de la isla de Lampedusa, en Italia. Al menos 231 personas perdieron la vida. These people, many of them are likely to have been fleeing war, fleeing persecution, fleeing human rights abuses in their own countries. So this is a tremendous tragedy. En India, al menos 115 peregrinos que asistían a una festividad religiosa en Ratangar murieron en una estampida cuando colapsó el puente de acceso a un templo. Y en Filipinas, fallecieron 215 personas a consecuencia de un terremoto de 7.2 grados que sacudió la región central del país. Las autoridades afirmaron que la energía liberada equivalía a la de 32 bombas atómicas. Octubre fue también el mes del Nobel. En medicina, por el descubrimiento de cómo las células transportan y liberan proteínas y sustancias dentro del organismo. En física, por encontrar el bosón de Higgs, conocido como la partícula de Dios. En química, por el desarrollo de la química computacional. En literatura, para la pionera del realismo moderno canadiense. De la paz, por el trabajo a favor de la prohibición de las armas químicas. Y finalmente, en economía, por 3 teorías que explican el precio de los activos en las bolsas. Quedan en nuestra memoria las imágenes de este pequeño que, burlando todos los protocolos de seguridad, abrazó al Papa Francisco y se sentó en su silla. Y en noviembre vimos concretarse lo que parecía imposible. Irán firmó un histórico acuerdo con Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China sobre su programa nuclear. Paralelamente se comprometió a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. The Islamic Republic of Iran. Aunque el acuerdo tendrá una duración de 6 meses, dejó la puerta abierta para que Irán pueda exportar petróleo, petroquímicos, metales preciosos y recupere más de $4.000 millones que se encontraban congelados en cuentas bancarias de Occidente. Tras el terremoto del mes anterior, Filipinas volvió a ser testigo de una nueva tragedia. Con vientos de hasta 380 kilómetros por hora y olas de 10 metros, el supertifón Haiyan arrasó principalmente la provincia de Leyte. El saldo, 5.209 muertos y 1.582 desaparecidos. Inirrepo natin itong araw na to ang state of national calamity upang mapabilis ang mga pagkilos ng pamahalaan para sa pagsagip, pag-ahatid ng tulong at rehabilitasyon ng mga probinsyang sinalanta ni Yolanda. Un nuevo ataque se registró en Irak, tras estallar una autobomba en Bagdad, convirtiendo al año en el más sangriento desde 2008. El saldo al finalizar el mes superaba los 8.000 muertos. La UNESCO acordó suspender el derecho de voto a las delegaciones de Estados Unidos e Israel por no pagar sus cuotas desde 2011. Ambos países habían suspendido sus contribuciones en protesta porque el organismo aceptó a Palestina como Estado miembro. América Latina
vivió una fiesta democrática con elecciones. En Chile, cuyo resultado se definiría en una segunda vuelta hasta el mes siguiente. Y en Honduras, donde fue electo Juan Orlando Hernández. En noviembre, un acuerdo nuclear histórico puso fin a más de 3 décadas de hostilidad entre Estados Unidos e Irán. Diciembre quedó marcado por la muerte de Nelson Mandela. Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. 100 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, asistieron al funeral. El secretario general de Naciones Unidas también se hizo presente. Nelson Mandela is at rest, his long walk complete. Let us now be guided and inspired by the spirit he awakened in all of us, the flame of human rights. La fuerza de Mandela logró formar insólitos cuadros como este, en donde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saluda al líder cubano Raúl Castro.